nuestro Señor. Vamos a compartir la palabra en esta mañana, hermanos. En ocasiones nosotros podemos estar en circunstancias de duras pruebas, en circunstancias que podrían llegar a catalogarse de opresión, circunstancias opresivas, circunstancias incómodas, circunstancias de carencia de libertad. Y en ocasiones esas circunstancias pueden durar tanto que nosotros podríamos llegar incluso a acostumbrarnos a esas tales circunstancias, pero por más acostumbrado que podamos llegar a estar, no significa que esas sean las condiciones naturales de nosotros como seres humanos. Nuestras condiciones naturales se suponen que no son de opresión, se supone que no son de constante incomodidad, se supone que no son de prisión permanente. Esas son las excepciones. A fulano le cantaron vida, como dicen en Estados Unidos, tiene que hacer de por vida, o sea, cadena perpetua en la cárcel. Pero esa no es ni siquiera la mayoría de los reos, de los presidiarios, y mucho menos la mayoría de los seres humanos. La condición natural del ser humano es la condición de libertad. Es la condición de libertad. En nuestro país, de acuerdo a como lo dicta el Código Penal, si un reo, un prisionero, escapa o solamente intenta escapar de la cárcel, de acuerdo al Código Penal, su pena le es aumentada, porque entonces le ponen ese otro cargo. Ya ustedes saben, intentó escapar, o escapó. Cuando lo capturan nuevamente, aparte de aquello por lo que estaba en prisión, bueno, pues le van a aumentar la pena. Yo no sé, en ocasiones nosotros entendemos que sí, como que sería lo correcto, porque escapó o intentó escapar. Pero yo soy de los que se identifican con el régimen legal alemán. Los alemanes, si un reo escapa, no le aumentan la pena. Si lo intenta, por supuesto, mucho menos le aumentan la pena. Ellos, por el contrario, casi le felicitan, porque ellos dicen que la condición natural del ser humano es la libertad, que intentar vivir en libertad no puede ser considerado un delito. Después discutimos nosotros cuál de los dos sistemas tiene razón, si los alemanes o el resto del mundo, que considera lo contrario. Nosotros hoy vamos a hablar de unos personajes que estaban en la prisión, pero aún estando en la prisión, sabiendo ellos que ese no era su estado natural, no permitieron que la condición de presidiarios tomara todo el ámbito de sus vidas. Hay gente que si cae preso, posiblemente yo sea uno de esos, bueno, como, es ya como para volverse loco, ahora estoy preso. Tú no te imaginas, yo caí preso, ¿y cómo te sientes? Pero ¿y cómo me voy a sentir? Tú no ves qué preso que estoy. No era el caso de estos dos personajes de la Biblia. Estaban presos y, como se dice popularmente, y mal presos. Y aún así ni se consideraban presos ni se consideraban mal presos, de acuerdo a lo que nosotros vamos a leer en la lectura que tendremos. Resulta que aquí tenemos dos pasajes, los cuales no vamos a leer. Los primeros que voy a mencionar, uno está en Josué 24, en donde Josué, confrontando al pueblo, que parece que el pueblo estaba como un poco alebrecado, como que no estaban enfocados en la adoración al Señor, y él le dice, bueno, ustedes averigüen a quién quieren adorar. Ahora que les conste que mi casa y yo, eso les dice Josué, mi casa y yo. Y en el pasaje que nosotros vamos a leer, en Hechos 18, nosotros vemos una frase que es como la recíproca de esa, que es tú y tu casa. O sea, en una de estas circunstancias vemos un personaje que sabe qué es lo que quiere hacer, está determinado a hacer lo que quiere hacer y dice, lo declara, no, bueno, ustedes hagan lo que quieran, pero mi casa y yo sabemos lo que vamos a hacer. Serviremos a Jehová.
Pero en Hechos 16 tenemos un caso en que uno no sabe qué es lo que tiene que hacer. Y entonces le tienen que indicar, bueno, tú y tu casa acepta al Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Pero a ese se lo tienen que decir, se lo tiene que decir otro, porque él no sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo me refiero a esta lectura, que es la conversión del carcelero en Filipos. Vamos a buscar Hechos 16 y vamos a tener esta lectura. Si desean, como luego vamos a durar un ratito sentados, se pueden ir poniendo de pies para que tengamos la lectura de la palabra, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esta es la lectura contextual, la lectura precedente a los versículos que realmente me interesan, que son los que arrancan del 25 en adelante. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces, de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos afuera, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes, y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Se pueden sentar. En la segunda parte del versículo 20 y primera del versículo 21,
nosotros podemos ver que hay prácticamente una exigencia para nosotros de estar llamados a exhibir una conducta que sea notoriamente diferente al punto de trastornar la conducta de los que no conocen a Dios. Pablo, Silas y los demás que con él andaban son acusados de alborotar nuestra ciudad y de enseñar costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Eso que es un cargo para Pablo y para Silas, para nosotros tiene que convertirse en una aspiración. Para nosotros tiene que convertirse en un reto. Nosotros deberíamos comportarnos de manera tal que nuestra conducta, en cierto modo, desafíe la conducta del mundo, del que no está sirviendo a Dios. Nosotros tenemos que comportarnos notoriamente diferente a cómo se comporta el que no tiene a Dios, al punto tal que a ellos les resulte extraño y chocante en ocasiones cómo nosotros nos comportamos en relación a cómo ellos se comportan. Nosotros tenemos que, una vez puesta esa querella, bueno, pues son hechos presos. Sabemos que no es esa la verdadera razón. La palabra nos narra ahí que fue por ellos haber reprendido un espíritu de adivinación que había en aquella muchacha, que queriendo hacérsela simpática, queriendo confundir al pueblo, pues entonces ahora lo perseguía a ellos diciendo, haciendo una declaración de algo que era verdad. Todo lo que ella decía era verdad, pero sabemos que no podían andar juntos, como dice la palabra de Dios. Dos no pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo. El espíritu que moraba en Pablo, en Silas y en los acompañantes de ellos, el Espíritu Santo, muy diferente, totalmente contrario a lo que es un espíritu de adivinación. Hoy día, hermanos, mucha gente anda por ahí diciendo cosas que son verdad, pero su vida riñe con esa verdad que están declarando, igual que como ocurría con aquella muchacha. Nosotros no podemos dejarnos confundir de que porque están diciendo esto o aquello que es verdad, porque están publicando esto o aquello en las redes que es verdad, independientemente de cómo ellos vivan, entonces nosotros identificarnos con esa persona. Pero los amos de la muchacha no van y se quejan de que ellos, por perder sus ganancias, es que están realmente quejosos. No, ellos van y dicen que Pablo y Silas se están comportando de una manera tal que es contrario a como la cultura romana les había enseñado a ellos allá en la ciudad de Filipos. Una vez presos, nosotros solemos destacar el hecho de que Pablo y Silas oraban y cantaban, como decía la canción que muy apropiadamente cantó nuestro coro de adoración, y la conclusión nuestra suele ser que como ellos cantaban y oraban, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos fueron quitadas, fueron abiertas, fueron quebradas. Pero resulta que yo canto y oro. Los hermanos ya saben para dónde yo voy. Muchos de nosotros cantamos y oramos y no necesariamente vemos cadenas caer y puertas abrirse. Es así, hermanos. Esa es nuestra realidad. Tenemos que hacernos preguntas entonces al respecto. Parece que hay cosas que tenemos que averiguar bien qué es lo que significan en este pasaje. Ciertamente nuestro Dios es soberano y allí en esa cárcel donde estaban Pablo y Silas, Él permitió que eso ocurriera así. Y nosotros pudiéramos decir, pero no necesariamente ese es el método de abrir puertas y de quitar cadenas. Miren, todos los días del mundo se reúnen iglesias a orar y a cantar.
Y unos cantan mucho más bonito, unos cantan mucho más armónicamente, unos cantan con mucho dominio técnico de lo que es el canto. Muchas cantan de manera tal que cuando usted escucha esa canción, usted puede escuchar lo bonito que suena, el dominio que tienen esos cantantes. Usted dice, verdaderamente ahí hay talento. La cantidad de talento, que son toneladas de talento, de cantores. Pero ni caen cadenas, ni se abren puertas. Pareciera que la pura y simple oración, aún acompañada de puro y simple cántico bonito, bien dominado, con mucho talento, no es suficiente. Pareciera que no son suficientes. Nosotros tenemos que hacernos preguntas de qué más había allí en Pablo y Silas, que cuando ellos cantaban y oraban, ocurrió eso que ocurrió. Un temblor de tierra que sacudió los cimientos de la cárcel, las cadenas de los que se portaban mejor cayeron. No, ¿cómo que dice? ¿Cuáles fueron las cadenas que cayeron? La cadena de todos, no solo lo de Pablo y Silas. Todos los presos que estaban allí, sus cadenas fueron desatadas. Y las puertas de todos y cada uno de los calabozos, fíjense que había muchas celdas, muchos calabozos, al punto tal de que a Pablo y a Silas lo colocaron ¿dónde? En el de más allá, en el más profundo, en el más lejos de la puerta. Como le dieron encargo al carcelero de que asegurara bien esa gente, los puso en la celda más profunda y con los cepos puestos. El otro día el pastor nos explicaba, ¿verdad? Nos refrescaba por si alguno no sabe qué es lo que es un cepo. Hay diferentes tipos de cepo. Una madera con una bisagra de un lado y un portacandado del otro, en donde te ponen los dos pies y solamente quedan los huequitos ahí, no hay forma. Y hay uno mucho más complicado en donde se ponen las dos manos y también el cuello. ¿Quién sabe si Pablo y Silas tenían en los pies y también el cuello y la mano? Eso no lo sabemos. Pero fíjense que con cualquiera de los dos que fuera, no hay manera de poder escapar si no se tiene la llave. Pablo y Silas estaban presos. Y si fuera simplemente presos después de haberles dado una paliza a cada uno. Nosotros tenemos que averiguar de qué material estaban hechos esa gente, porque después que a usted le dan una golpeada y lo meten preso de una manera además injusta. Nosotros como creyentes, que somos gente amante de la justicia, deberíamos preocuparnos, colocarnos ahí a quejarnos, averiguar cuál es la instancia ante la cual debemos quejarnos. Por eso que nos apalearon injustamente y por lo que vinieron y nos metieron presos injustamente. En ocasiones, hermanos, nosotros perdemos el foco con ese tipo de cosas. Y lo que andamos buscando a los derechos humanos, o quién sabe en la sociedad civil, o quién sabe qué bufete de abogados para que venga y nos defienda de ese abuso. Yo no digo que esté malo. Lo que podemos ver en el ejemplo de Pablo y Silas es que ellos no se enfocaron en la paliza que les habían dado. Y tampoco se enfocaron en que estaban presos injustamente, sino que se pusieron a orar y a cantar allí en la cárcel. E incluso en un momento hasta un poquito inoportuno. ¿A qué hora era que ellos estaban haciendo eso? A medianoche. Medianoche antes era lo mismo que medianoche ahora. Como a las 12 de la noche. Estaban orando y cantando. Yo lo dejo hasta ahí. Que era orando y cantando. Porque ahorita les decía que nosotros, yo canto, yo oro. Posiblemente varios de nosotros cantamos y oramos y ni caen cadenas ni se abren puertas. Porque posiblemente nosotros de ese pasaje estamos practicando solamente hasta ahí, hasta donde yo he insistido diciéndoles que ellos oraban y cantaban. Si nosotros solamente estamos hasta ahí orando y cantando, vamos a seguir fracasando. Porque ellos no simplemente cantaban y oraban. ¿Qué estaba pasando con ellos? Ellos cantaban y oraban. ¿Qué más dice? A Dios. Es que eso como que es obvio.
El que canta a Dios le canta. El que ora a Dios le ora. Bueno, tenemos ejemplos, aún en la palabra, de gente religiosa que oraban para sí mismo. ¿Recuerdan, verdad? El publicano y el fariseo. El fariseo, dice la palabra de Dios, que se ponía en pies en la congregación, en la sinagoga, en el templo, y levantando su voz empezaba su oración diciendo un sinnúmero de cosas. Y la palabra dice que él oraba para sí mismo. Dios nos libre a nosotros de orar para nosotros mismos. Si nosotros realmente estamos orando a Dios, las cosas van a ser diferentes. Y en cuanto al canto, en ocasiones posiblemente, hermano, usted ve que a veces subo con el coro de adoración. A lo mejor yo cojo mi micrófono y estoy cantando para mí mismo. Yo voy a hacer una segunda voz para que la armonía se escuche bonita. Y los hermanos se den cuenta que suena diferente cuando yo canto que cuando yo no canto. Estaría cantando para mí mismo. Cada vez que lo haya hecho así, para mí mismo canté. Y el Señor tiene una particularidad. Si es adoración, Él no la comparte con nadie. Usted o le adora a Él o adora a cualquier otra cosa, a usted mismo, a quien sea. En ocasiones nosotros estamos cantando y estamos cantando para la congregación. Yo quiero que la congregación tal o cual cosa. No es que sea malo, hermanos, que en nuestro canto nosotros tengamos también la intención de llevar la congregación a adorar. Pero fíjense que eso sigue siendo lo mismo, cantando a Dios, cantando al Señor. Pero yo me quiero ir un poquito más allá. Incluso Pablo y Silas, estando ahí presos, azotados, heridos, cantaban y oraban. Fíjense que ellos eran escuchados por los presos, dice la palabra. Pero eso no significa que ellos estaban cantando para que los presos los escucharan. No, eso era colateral. Ellos cantaban y los presos lo escuchaban. Y también me imagino que escuchaban las oraciones. Pero no significa que ellos estuvieran haciendo eso para los presos. La Biblia claramente nos dice a nosotros que lo hacían para Dios. Cantaban y oraban a Dios. Bueno, entonces en un canto y una oración que nosotros hagamos para Dios, ya eso es suficiente como para que las cadenas caigan y para que las puertas sean abiertas. No necesariamente. Lo que hizo que aquellas cadenas cayeran y que todas esas puertas fueran abiertas no fue el canto. Simplemente no fue la oración, a pesar de que ya sabemos que lo hacían a Dios. Desde mi punto de vista, lo que operó allí fue la condición de Pablo y de Silas desde antes de llegar a esa cárcel. Pablo y Silas, antes de llegar allí, ya eran dos hombres llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Fíjense que nosotros podemos cantar, nosotros podemos orar con el propósito de que el Señor nos llene de su Espíritu. Y eso estaría bien. Eso es genuino. Nosotros podemos tomar eso como mecanismo, como estrategia para que el Señor nos llene de su Espíritu. Pero espere que la consecuencia de eso va a ser que el Señor lo puede llenar de su Espíritu. Ahora, cuando nosotros querramos que el canto y la oración sean para liberación, que es lo que ocurrió allí, ya nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu a la hora de cantar y de orar para que el Señor entonces muestre su poder, quitando cadenas y abriendo puertas. De modo que, hermanos, nosotros tenemos el reto de procurar llenarnos del poder de Dios. Si somos cantores, el canto no puede ser la estrategia de llenura del poder de Dios para nosotros. Tiene que ser una condición la llenura previamente a nosotros ir a cantar. Nosotros tenemos que presentarnos al Señor, nosotros tenemos que ponernos en la mano del Señor, nosotros tenemos que pedirle al Señor
que unja nuestro canto. Nosotros convertirnos realmente en un vaso que cuando cante el Señor se mueva. No porque estoy cantando, sino porque quien está cantando ya se ha puesto en manos del Señor. Ciertamente nosotros podemos orar en una oración de fe, de arrepentimiento, y el Señor va a quitar nuestros pecados. Es la manera en que usted se inserta en el cuerpo de Cristo, con una oración pidiéndole a Él que le perdone, arrepintiéndose. Pero eso no es suficiente como para que ya el Señor con eso abra todas las puertas que usted quiera y caigan todas las cadenas que usted quiera. No, usted va a ser simplemente insertado en el cuerpo de Cristo. Ahora usted tiene que procurar la llenura del Espíritu Santo, la llenura del poder de Dios, de manera que entonces sus sucesivas oraciones estén llenas de poder. En ocasiones nosotros nos dejamos casi engañar de esa alabanza que cantamos ahorita. Pablo y Sila te adoraban y las cadenas fueron quitadas. Pablo y Sila te adoraron y las puertas fueron abiertas. Así quiero adorarte. Si nosotros queremos realmente adorarle así, debemos estar dispuestos incluso a ser azotados por la causa del Señor Jesucristo. Es un amén casi de compromiso, hermano, porque es más o menos como yo lo digo cuando estoy sentado allá. Estar dispuestos a ser azotados si fuere necesario por la causa del Señor Jesucristo. Nosotros no conocemos bien a qué nos estamos refiriendo cuando decimos eso, porque es que en nuestro país, gracias Señor por eso, todavía podemos predicar con total libertad el evangelio del Señor. No se cae preso por eso. Algunos hermanitos pretenden que ellos han caído presos por predicar. No es tan cierto. Aquí mismo en Santiago yo les recordaba a ustedes que hubo uno que cayó preso porque estaba predicando en un parque, pero no fue simplemente por predicar en un parque, es que le habían advertido: usted no puede llevar ese altoparlante a ese parque ahí sin permiso alguno y sin qué sé yo qué, porque usted está importunando incluso las funciones de la gobernación. Bueno, lo llevaron preso y el hermano fue quizá con la misma satisfacción de Pablo y Sila de que preso por la causa del evangelio. Usted fue preso por imprudente en ese caso. Pero hay ocasiones, hermano, en que nosotros no podemos negociar nuestros principios y valores, nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos, y el sistema pudiera querer imponernos que nos comportemos como no cristianos. Ya ahí nosotros tenemos que estar dispuestos. Así es preciso que nos azoten, así es preciso caer presos. Para poder hacer eso hay que estar previamente llenos del poder de Dios. Si nosotros fuéramos presos, si nosotros fuéramos azotados, pero ya llenos del poder de Dios, es cuando los cimientos de la cárcel se van a remover. Es cuando las cadenas a nuestro alrededor van a caer. Fíjense que no fueron solamente la cadena de Pablo y Sila. Todos los presos fueron liberados. Todas las ataduras que habían alrededor de esos dos hombres de Dios cayeron. Y no solamente la puerta del calabozo de más atrás se abrió donde estaban ellos. Se abrieron como 3 puertas más, como 6 puertas más. ¿Cuántas? Todas, cuantas hayan sido. Todas las puertas que estaban ahí en la cárcel fueron abiertas. Alabado sea nuestro Señor. Si nosotros en nuestro andar no está ofendiendo al mundo, no está desafiando al mundo, si no le está dando ganas a muchos de azotarnos, debemos revisarnos. No vaya a ser que nuestro andar se esté pareciendo mucho al andar del mundo. La iglesia del Señor Jesucristo está llamada a santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Han escuchado eso? Que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, ¿y qué es la santidad? Es sencillo, hermano. Apartarse para Dios. Vivir solamente para Dios. Vivir para Dios.
En ocasiones nosotros estamos más viviendo para la sociedad que para Dios. Pudiera ocurrir, pudiera estar ocurriendo. Y nosotros tenemos el llamado de vivir para Dios, desafiar la sociedad, de manera tal que nuestra conducta, si se quiere, riña con la conducta de la sociedad. Amén. El carcelero vino y porque despertó, dice la palabra que él estaba durmiendo, e hizo una pregunta que es la pregunta focal de nuestro compartir de la palabra en esta mañana. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero yo quiero anteponer otra pregunta a esa. ¿Por qué él hizo esa pregunta? ¿Por qué hizo el carcelero esa pregunta? El canto y las oraciones de Pablo y Silas lo hicieron hacer esa pregunta. ¿Creen ustedes? Él no escuchó el canto y las oraciones. Él estaba durmiendo mientras ellos cantaban, mientras ellos oraban. El sonido de las cadenas y grilletes, de los cepos, de todos los presos cayendo, lo despertó. Y lo hizo preguntar qué hacía para ser salvo. Aún en ese momento, él estaba somnoliento, podemos decir. El que tembló la tierra y los cimientos de la cárcel fueron movidos. Eso lo hizo a él preguntar que qué hacía para ser salvo. De esa parte tampoco él como que se dio mucha cuenta, todavía estaba durmiendo. Cuando finalmente el conjunto de todo eso lo despierta y mira hacia adentro, dice toda la puerta abierta y los presos toditos sueltos. Dice la palabra que tomó su espada e iba a suicidarse, porque según la ley romana, el carcelero, el guardia, el custodio que permitía que un preso se escapara, eso estaba muy lejos de lo que es Alemania, y hasta de lo que somos nosotros. Él tenía entonces que asumir la cárcel. Si era un guardia, parece que era reo de muerte, porque este mismo se iba a quitar la vida, y es Pablo quien tiene que decirle: espérate, que nadie ha escapado, estamos todos aquí. Hay algo extraño ahí, hermanos. Pablo y Silas, estamos claros de que no escaparían porque no era un plan de ellos. Pero ¿y los otros presos? Que yo me imagino que ahí había presos de todos los tipos y por todos los cargos imaginables. Pues ninguno intentaron escapar. Una vez sus puertas abiertas, una vez las cadenas, los cepos sueltos, esa gente se queda ahí también. ¿Qué lo habrá hecho quedarse ahí? El poder de Dios manifestado. Ellos sabían que algo sobrenatural estaba moviéndose ahí, que no fueron sus abogados, que no fueron sus argumentos, que fue el Señor que hizo eso. Y ellos querían quedarse a ver qué seguía haciendo el Señor ahí. Y entonces, ¿qué sí motivó al carcelero a hacer esta pregunta de qué debo hacer para ser salvo? Es que yo creo que lo que él estaba preguntando, yo lo reformulé aquí. Es como si él preguntara: ¿qué debo hacer para ser como ustedes? A Pablo y a Silas. Es como si él preguntara: ¿qué debo hacer para tener lo que tienen ustedes? Que él todavía no sabe qué es. ¿Qué es lo que debo hacer para tener lo que tienen ustedes? ¿Qué es lo que debo hacer para que aun si me quieren azotar, estar dispuesto como ustedes y luego venir a cantar y a orar a Dios? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer para estar en la cárcel y no estar abrumado, atribulado por estar en la cárcel, sino por el contrario, gozosos cantando y orando? ¿Qué debo hacer para también yo estar en esa posición? ¿Qué debo hacer para que se manifieste en mí ese poder que hay en ustedes?
Y le dicen los hermanos Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todos nosotros somos gente salva, ¿verdad? Todos nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, que es una promesa terrible, que en ocasiones nosotros queremos tomarla por los moños. Bueno, ya yo creí en el Señor Jesucristo y la palabra dice que sería salvo yo, ya lo soy, y también mi casa, como todos los míos. Y nosotros queremos esperar que eso en piloto automático funcione. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí que ocurrió con el carcelero y los suyos. Le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué más? Y les hablaron la palabra del Señor. Nosotros, que ya hemos creído, tenemos un mandato de nosotros modelarle a Cristo a nuestra familia, a los nuestros, a nuestro prójimo, en el trabajo, en la calle, en el club social donde pertenecemos, en todos los conglomerados sociales y principalmente en los nuestros, nuestra familia. Tenemos que modelar a Jesús, tenemos que reflejar a Jesús, tenemos que reflejar que somos discípulos de Cristo. Y eso es lo que va a hacer operativa esta promesa de que los nuestros también sean salvos. Nosotros podemos ser los más prominentes miembros de una congregación. Nosotros podemos ser líderes. Nosotros podemos incluso ser pastores. Pero si los míos no escuchan la palabra, si los míos no ven que yo modelo a Cristo, que yo reflejo a Cristo, no van a poder ser alcanzados. Así que cuando este hombre preguntó: ¿qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? Y se les respondió: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Él creyó. Si seguimos leyendo, ¿qué más ocurrió? Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Se da por sentado que además ellos creyeron, porque la palabra nos narra más adelante que todos fueron bautizados. Condición que nosotros vemos en la Biblia a lo largo de toda la Biblia es que para poder ser bautizado una persona tenía que arrepentirse y convertirse, tenía que creer y tenía que permitir, casi pedir ser bautizado. No era obligado, era algo voluntario, era una manera de usted testificar: sí, yo quiero a Cristo. De manera que todos los suyos no solamente escucharon la palabra, sino que también la aceptaron, y por eso todos los de él, como dice la promesa, recibieron la salvación. Fueron salvos él y su casa. Amén. Nosotros estamos llamados a vivir un evangelio auténtico. Estamos llamados a darle la palabra de salvación a los nuestros para que esa promesa vaya operando en ellos. La fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. ¿Cómo la van a oír si nosotros no se la decimos? Y por el otro lado, nosotros tenemos también una demanda de parte de la palabra de Dios en este pasaje. Nosotros tenemos que vivir como quien vive en tiempos finales. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos finales, hermanos? Yo estoy total y absolutamente convencido de ello, de que nosotros estamos viviendo en tiempos finales. Y nosotros entonces tenemos que vivir así, como quien vive en tiempos finales, con apremio para llevar la palabra, con apremio para testificar de Cristo. Nosotros tenemos que saber que no hay tiempo que perder y vivir de esa manera. Si Pablo y Silas hace 2000 años casi estaban viviendo de aquella manera, donde había tanto tiempo para llevar el evangelio, estuvieron dispuestos a ser azotados, estuvieron dispuestos a ir a la cárcel, estuvieron dispuestos a todo ese tipo de oprobio, y todavía ellos no tenían guerra, rumores de guerra, terremotos, padre contra hijo, no tenían el cumplimiento de la palabra como nosotros lo tenemos y lo hemos estado viendo. Pues cuánto más nosotros tenemos que vivir, al menos como ellos allá.
con el sentido de urgencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de testificar de Él a los nuestros y al prójimo en general. Aleluya. Yo quiero, hermanos, que nosotros meditemos en esto y asumamos cada día las responsabilidades que tenemos, no solamente de vivir nosotros el evangelio para nosotros, sino también de compartirlo de todas las maneras posibles.